To do what you want, you think. Buenos días a todos, sean bienvenidos al seminario Manejo del paciente en estado crítico. En esta ocasión el tema es Monitoreo hemodinámico no invasivo en áreas críticas. Antes de iniciar, deseamos agradecer a nuestros distinguidos secretarios de salud, líderes de proyecto y autoridades estatales quienes nos han apoyado para realizar este gran evento. Esperamos que esta jornada les sea fructífera y enriquecedora, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de todos los pacientes. Gracias por su dedicación y colaboración. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Patiño. Es un honor presentarles a un profesional médico con amplia experiencia en cuidados críticos y anestesiología. Dr. Carlos Patiño Cisniewicz. Se especializa en la educación avanzada sobre técnicas de monitoreo hemodinámico, colaborando estrechamente con profesionales de la salud y líderes de opinión para mejorar los cuidados críticos en la región. Es miembro del American College of Physicians desde 2005. Ha trabajado como asociado de información médica en PPD, Pharmaceutical Product Development, y como médico en Baxter International, brindando soporte científico para productos biofarmacéuticos y dispositivos biomédicos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del monitoreo hemodinámico avanzado no invasivo. Y esto es una herramienta que realmente siento no está siendo explotada dentro de nuestros hospitales y sobre todo en nuestra región. Esto se debe a muchas cosas. Uno, es algo novedoso. Dos, siempre que tenemos pacientes críticos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es invadirlo. Y esto es obvio para toma de algunas muestras. Y tres, creemos de la poca fiabilidad o de las utilidades que representa el tener un equipo de monitoreo hemodinámico no invasivo. El día de hoy, espero con esta plática poder resolver algunas de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Unas de esas son, ¿por qué está hipotenso mi paciente? ¿No? Sobre todo cuando llega el paciente a urgencias o tenemos al paciente en sala de quirófano o en la terapia. Y si no tenemos un monitoreo hemodinámico avanzado, pues siempre nos preguntamos, ¿por qué está hipotenso mi paciente? ¿No? ¿Será que le falta volumen? ¿Será que le falta vasopresor o algún inotrópico? ¿Qué está pasando con él? Y muchas veces yo considero que la medicina pues es como la guerra, ¿no? Y en la guerra, entre más fusiles, mejor. Siendo aquí en la medicina los fusiles, pues los parámetros hemodinámicos, las variables, y los métodos diagnósticos, los medicamentos, tratamientos, entre más opciones tengamos nosotros los clínicos,
pues mejor va a ser para el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, una de esas preguntas clásicas es, ¿por qué está hipotenso, no? Cuando no tenemos las herramientas, pues muchas veces nos la jugamos. Y si pensamos, bueno, necesita una carga hídrica, ¿se la paso o no se la paso? Y si se la paso, pues ¿cuánto le voy a pasar, no? Es algo que, pues yo siempre, cuando no tengo una guía, como es el monitoreo hemodinámico no invasivo, es algo que siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuánto será lo ideal? O si de plano pensar en saltarme la carga y mejor iniciar vasopresores. Y si le voy a iniciar vasopresores, pues ¿a qué dosis le voy a empezar el vasopresor? Entonces, yo creo que aquí la pregunta más frecuente es si ustedes alguna vez han tenido la duda de monitorizo o no monitorizo a mi paciente, bueno, ya no hay duda, porque existen tecnologías no invasivas que nos permiten saber lo que necesitamos en el momento que necesitamos, ¿ah? Y saber brindarle al paciente lo que realmente requiere. Porque si nosotros estamos manejando nuestro paciente a ciegas sin tener estos parámetros hemodinámicos avanzados, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Siempre que tenemos esa duda de fluido, vasopresor, inotrópico, o ambos, o cuál, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos la fortuna, porque evidentemente hay ocasiones que el paciente pues trae un cuadro clínico muy característico y nos es fácil poderlo diagnosticar, ¿no? O que el paciente puede platicarnos qué es lo que ha pasado, porque luego en urgencias, ¿qué sucede? Llegan a entrar pacientes inconscientes, ¿no? Que no pueden responder nuestras preguntas. Nosotros tenemos que indagar, explorar al paciente, solicitar laboratorios para poder inferir o hacer un diagnóstico diferencial o un diagnóstico presuntivo e iniciar el tratamiento. Pero bueno, cuando tenemos las herramientas o no hay duda, pues es muy sencillo, ¿no? Si la causa de la hipotensión de mi paciente es una hipovolemia, pues evidentemente la intervención pues va a ser administrar fluidos, ¿no? Esa es la intervención apropiada. Pero aquí empiezan las preguntas, como lo mencioné previamente, ¿no? Ok, ¿cuánto es lo adecuado para aportar de líquido a mi paciente? Y muchos de nosotros pues, aprendemos diferentes fórmulas para calcular líquidos, las cuales en ocasiones creo pueden llegar a ser subjetivas por las variables que tienen todos nuestros pacientes, porque evidentemente no va a ser lo mismo los requerimientos de líquidos que tiene una señora de 80 años y que mide unos 50, ¿no? A un jugador de básquetbol profesional que te va a medir más de 2 metros y va a pesar más de 100 kilos. Entonces, por eso algunas de las fórmulas, por ejemplo, la que yo más utilizo, que es la de Holiday Siga, pues sí toma algunas de esas variaciones a consideración, pero siempre hay algo más que no deberíamos nosotros encasillar a nuestro paciente y necesitamos más información y de aquí vienen los parámetros hemodinámicos avanzados, ¿no? Uno de ellos siendo la variabilidad del volumen sistólico, pues obviamente si tuviéramos nosotros un dispositivo que nos indique esta variabilidad del volumen sistólico y vemos que este va a tener un aumento de más del 10%, pues evidentemente ahí nosotros vamos a saber que ese paciente va a ser respondedor al líquido. Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestro cálculo de requisitos de nuestro paciente con nuestra fórmula de Holiday-Siga, podemos ir comprobando si ese paciente a esa dosis que nosotros calculamos es la adecuada, ¿no? Típicamente yo lo calculo y voy guiando esta terapia o fluidoterapia guiada por objetivos, basándome en el volumen sistólico, y si hay ese cambio de más del 10%, quiere decir que ese paciente sí es respondedor. Entonces yo puedo continuar la administración. Incluso muchas veces la termino antes del cálculo que yo saqué. Entonces, por eso digo que son una herramienta más que nos va a brindar a nosotros, los médicos, seguridad en el tratamiento de nuestro paciente y sobre todo el más beneficiado va a ser nuestro paciente. Luego, ¿qué pasa en los casos de que, en donde nuestro paciente va a tener una disfunción cardíaca? Pues evidentemente la intervención apropiada
es la administración de inotrópicos. Y en los casos de vasodilatación, típicamente bueno, choque séptico, bueno, pues la intervención apropiada será la administración de los vasopresores. Pero bueno, ¿qué pasa? O bueno, creo que cuando no tenemos estos dispositivos de monitoreo hemodinámico a nuestro alcance y típicamente llega nuestro paciente con hipotensión, que pues es como el dato sine qua non de la inestabilidad hemodinámica, si nuestro paciente está hipotenso y nosotros le metemos una carguita, ¿no? Pero no tenemos bien el diagnóstico de que la probable causa de esa hipotensión sea una disfunción cardíaca y nosotros lo primero que hacemos es métele volumen, ¿no? Porque eso es lo que generalmente nos enseñan. Pensamos que los fluidos son inocuos porque, pues, si no el paciente no los necesita, pues los elimina, ¿no? Entonces no somos tan cuidadosos al momento de administrar fluidos como lo somos cuando iniciamos un vasopresor o un inotrópico, ¿no? Típicamente siempre esa es como la primera respuesta. Ah, está hipotenso, métele una carguita, ¿no? Y lo malo es que no sabemos de cuánto es la carguita que requiere el paciente. ¿Y qué pasa cuando, como no tenemos el monitoreo, yo le meto una carguita de volumen al paciente con una disfunción cardíaca? Pues esto puede incluso aumentar su disfunción cardíaca, ¿no? La podemos empeorar porque le vamos a meter más trabajo al corazón para que bombee. Entonces nosotros, los médicos que estamos tratando de ayudar a nuestro paciente, si no tenemos la suficiente información, podemos empeorar la situación, cosa que evidentemente no queremos. Y en el caso de un paciente escéptico que tiene una vasodilatación, si nosotros le metemos fluido, pues aquí vamos a tener un efecto transitorio, dependiendo del estadio de la sepsis. Si lo agarramos en etapas tempranas, pues va a haber ese efecto transitorio de que se está reponiendo y vamos a mejorar la hipotensión, ¿no? Pero si ya está en en un estadio avanzado, obviamente esto va a complicar al paciente porque cuando la sobrecarga de fluido se presenta, una vez que se resuelve la vasodilatación, pues toda esa vasodilatación que se resuelve me va a llevar a una sobrecarga hídrica que pues también es mala para el paciente. Entonces, cuando tenemos hipovolemia y administramos inotrópicos, igual estamos perdiendo ahí el tiempo porque estamos teniendo un efecto transitorio y el problema es que puede reducir la perfusión tisular. ¿Ah? En el caso de la vasodilatación, administrar un inotrópico, pues el efecto va a ser mínimo. Y lo peor es que conforme vamos así tomando estas acciones, el tiempo va avanzando y nuestro paciente se va a ir complicando aún más, lo cual nos va a dar como resultado que cuando sepamos exactamente qué es lo que queramos o lo que el paciente necesita, vamos a tener que iniciar el vasopresor a dosis mayores, o el inotrópico, o el mismo fluido, vamos a tener que compensar ese tiempo que perdimos. Entonces, de ahí la importancia de realizar el monitoreo hemodinámico de manera temprana. ¿Por qué? Típicamente, como mencionaba al inicio, nosotros monitorizamos a los pacientes que están ya graves, ¿no? Incluso de manera cómica, recuerdo en mi residencia me decían mis maestros, esos pacientes que tienen el síndrome de Méliès, ¿no? De Méliès voy, bueno, a ese monitorízalo, a ese saca el catéter arterial, el catéter de arteria pulmonar o la termodilución transpulmonar. Entonces ya lo empezábamos a invadir, pero ya cuando estaba en un punto donde ya había que rescatarlo, ¿no? Lo ideal con nuestros pacientes es monitorizarlos para evitar que se nos escapen de las manos. Y aquí es donde entra en acción dispositivos no invasivos, porque al ser no invasivo, pues no refiere ningún riesgo para el paciente. Para nosotros va a ser mucho más fácil colocarlo y obtener una lectura y mantenerlo estable, incluso mejorarlo, porque tenemos más datos, más información que nos va a evitar caer en algunos de estos errores, ¿no? Que típicamente pasa. Y hablando específicamente de líquidos, pues muchos de ustedes conocen esta famosa curva de Bellamy, donde Bellamy, el doctor Bellamy nos menciona que lo ideal
o el volumen óptimo es lo ideal, es lo que tenemos que administrar. Y nosotros, utilizando las fórmulas que aprendemos durante la carrera y la residencia, podemos tener este rango de volumen óptimo. Si nosotros agregamos tecnologías como el monitoreo hemodinámico, hacemos que este volumen óptimo sea más apropiado para nuestro paciente, ¿no? Porque si nos quedamos cortos, pues el paciente puede llegar incluso a presentar datos de hipoperfusión, ¿no? De daño renal agudo, entre otras cosas. Y si nos complicamos, o más bien nos administramos muchísimo más líquido, ¿qué va a pasar? Ese aumento de volumen que van a tener los pacientes, pues nos pueden llevar a edema, ¿no? Edema pulmonar, típicamente. Siempre que llegan, o muchos de los pacientes que llegan a la terapia intensiva llevan con este edema pulmonar, que posteriormente desarrollan neumonías, es porque se llevó un mal manejo de volumen previo a su ingreso a la terapia, ya sea en quirófano, en urgencias, en donde sea, que le hayan administrado más de lo que necesitaba, y se le administró más porque no se tenía la información adecuada de lo que ese paciente requiere. Entonces, en anestesiología, por ejemplo, pues tenemos algo que nos va a ir indicando el riesgo del procedimiento, el riesgo quirúrgico o el riesgo del paciente, que nos va indicando si el paciente va a necesitar o no de un monitoreo hemodinámico. Por ejemplo, pues si el paciente es ASA 1 o 2, típicamente pues lo podemos manejar con monitoría básica, ¿no? Pero si ese paciente ASA 2, ASA 3, pues va a entrar a un procedimiento de alto riesgo, hablando de una cirugía de emergencia, donde sabemos que el paciente va a tener un sangrado abundante, o sea, por ahí de los 1000 mililitros, y si el tiempo anestésico va a ser muy prolongado, ahí es donde pues, se sugiere la monitoría avanzada, ¿no? Se sugiere. ¿Y qué hacemos? Bueno, típicamente, y veo cuando visito varios de los hospitales en México, pues nos esperamos a que el paciente se complique para monitorizarlo, ¿no? O incluso muchas veces dicen, hay que hacer la inducción del paciente, y una vez que esté ya intubado, antes de que inicie, no le va a molestar, le colocamos la línea arterial, pero no tomamos a consideración que muchas veces la inducción es el momento crítico de estos pacientes, ¿no? Porque muchos de los anestésicos que utilizamos, pues son vasodilatadores, cardiodepresores, y ahí es donde se presentan estos picos de hipotensión que muchas veces pues nos esperamos hasta después para monitorizar. Entonces, teniendo dispositivos no invasivos, podemos colocarlos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. Entonces, una vez que lo colocamos, podemos optimizar a ese paciente antes de la inducción, antes del inicio del evento quirúrgico, y como ya lo tenemos controlado, monitorizado de manera continua, podemos evitar que se complique o que caigan en inestabilidad hemodinámica, y no esperar justamente a que ya esté en inestabilidad hemodinámica para monitorizarlo, porque eso es algo que siento que hace falta en muchos lugares, ¿no? Nos esperamos a que el paciente esté complicado y colocamos métodos invasivos, ¿no? Porque el paciente pues ya lo medita, ya está complicado. Entonces, si nosotros monitorizáramos desde estas etapas, esta o acá, donde el paciente tiene un alto riesgo, ¿no? Puede ser un paciente con muchas comorbilidades, unas A4, por ejemplo, pero el procedimiento quirúrgico no es de alto riesgo, deberíamos ya de monitorizarlo. Y tristemente, hoy en día lo que hacemos es lo consideramos, ¿no? Se sugiere, mas no lo estamos haciendo, cuando existen tecnologías hoy en día que nos permitirían ya monitorizarlo y estar más seguro de lo que hacemos, ¿no? Y con la monitoría hemodinámica lo que vamos a hacer es esta terapia dirigida por objetivos, ¿no? Y este artículo pues lo menciona claramente. ¿Qué es eso de la terapia dirigida por objetivos?
Pues bueno, en las primeras dos líneas del artículo lo menciona. La terapia guiada por objetivos utiliza técnicas de monitoreo para ayudar a guiar a los clínicos con la administración de fluidos, vasopresores o inotrópicos o cualquier otro tratamiento, dependiendo del escenario clínico, porque aquí es donde entra nuestro expertise como médico, nuestra experiencia, ¿no? Dependiendo del escenario clínico, pues, ¿qué es lo que va a necesitar? Entonces, como pueden ver, es una gran herramienta que nos va a permitir a tomar decisiones de los fluidos, los vasopresores y los inotrópicos. A mí me gusta compararlo de manera cómica con esta aplicación que la mayoría de ustedes seguramente conoce, que es el Waze, ¿no? Y el Waze, pues obviamente nos indica si están construyendo algo, si hay tráfico, alguna alerta o los precios de la gasolina, ¿no? Pero lo que también quiero resaltar aquí es que lo realmente importante es compaginar nuestros conocimientos, como siempre hemos hecho las cosas, con las herramientas, ¿no? Porque esta herramienta, por ejemplo, el Waze, nos dice, pues si usted va de su casa al trabajo, que está para acá, pues típicamente o todos los días nosotros sabemos el camino de nuestra casa a nuestro trabajo, ¿no? Y sabemos que, pues lo ideal es tomar esta línea recta, ¿no? Porque es la vía más corta. Sin embargo, herramientas como esta nos indican que aquí, pues hay tráfico, porque acá hubo un accidente, entonces todo esto, pues está congestionado. ¿Qué hacemos? Pues nos sugiere tomar una ruta alterna para llegar a nuestro destino y ahorrarnos tiempo. Pues lo mismitito pasa con los monitores hemodinámicos avanzados. Aunque nosotros como médicos ya sabemos el camino hacia dónde vamos, el monitor nos va a sugerir por cuestiones, estos parámetros que son herramientas, nos va a decir que lo ideal sería para este paciente tomar otro lado. Y aquí es donde viene la experiencia del médico. Puede ser que el médico diga, no, yo no me voy a meter por aquí, porque esto es uno de esos barrios peligrosos donde sí o sí te asaltan y hasta los perros callejeros traen chacos, y ahí no me meto, ¿no? Como pudiera ser en el caso de mi paciente, si yo ya sé que tiene una comorbilidad o otra patología ya de base, pues no le hago caso, me sigo por acá o busco otra ruta alterna. Entonces, de esa manera es como yo veo la función del monitoreo hemodinámico en áreas críticas, desde urgencias, el quirófano, la terapia intensiva, ¿no? Siempre, pues, el monitor nos va a dar mucha información y pues nosotros decidimos qué camino tomar, ¿no? A través de nuestra experiencia clínica, pero el monitor nos va a avisar, oye, hay esto por aquí o hay esto por acá. Entonces, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, hay que siempre recordar este árbol de toma de decisiones. Y recuerdo de los primeros artículos que se publicaron en los años 90 acerca de la terapia dirigida por objetivos. Había un artículo muy famoso por el doctor Shoemaker. El doctor Shoemaker hablaba acerca del aporte de oxígeno que nosotros le brindamos a nuestros pacientes y cómo este aporte de oxígeno va a mejorar la mortalidad del paciente. Entonces, tomando el aporte de oxígeno como pues, la punta de nuestra pirámide, que es lo que queremos que el paciente tenga suficiente, hay que recordar que el aporte de oxígeno, hay tres variables que nos lo dan. Una, pues siendo la bomba, ¿no? El índice cardíaco, o bueno, en algunos dispositivos no nos lo da indexado, pero nos da como gasto cardíaco. Otro es la hemoglobina, que necesitamos pues transportar el oxígeno. Y por último, la saturación periférica del oxígeno. Entonces, si estos tres los tenemos en niveles adecuados, nuestro paciente va a tener un adecuado aporte de oxígeno, mejorando su mortalidad. Y con esta tecnología también podemos saber el gasto cardíaco, pues cómo se obtiene, ¿no? Y como muchos de ustedes saben, es el volumen sistólico, ¿no? Por la frecuencia cardíaca.
Entonces, pues sí, típicamente estas se compensan, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un bajo volumen sistólico, pues nos aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y del volumen sistólico hay tres variables, ¿no? Que sería la precarga y el parámetro hemodinámico que nos indica la precarga sería la variabilidad del volumen sistólico, luego la poscarga, que serían las resistencias periféricas totales o resistencia vascular periférica, y por último, pues la contractilidad, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos saber qué camino es el que nuestro paciente requiere, ¿no? Si tenemos alterada la variabilidad del volumen sistólico, es un problema de precarga y este paciente lo que va a requerir es volumen. Si el problema está en las resistencias periféricas totales, pues ese paciente lo vamos a tratar con vasopresor. Y si el problema es de contractilidad, pues este paciente le vamos a iniciar hipnotrópico. Entonces ahí ya contestamos la duda con la que iniciamos la plática de, bueno, ¿le administro volumen? Ya vimos que si le administramos volumen a un paciente con problema de contractilidad, lo vamos a complicar, ¿no? Sí, entonces, gracias a esta toma de decisiones, nosotros podemos darle al paciente lo que requiere y si lo hacemos de manera oportuna, pues mejor. Otro de los casos en los que me ha ayudado este monitoreo hemodinámico es para el cálculo de líquidos, ¿no? Porque estos son claros ejemplos de lo que pasa en un quirófano y muchos de nosotros podemos, cuando utilizamos nuestras fórmulas para calcular la reposición de líquidos, pues hay algunos que me dirán que aquí hay cierta cantidad de sangrado, otros que me dirán que hay 100 mililitros más o 100 mililitros menos. Y entonces aquí es donde empiezan las discrepancias en el tratamiento de nuestros pacientes, que si nosotros tuviéramos un monitoreo, nos pudieran acercar o cerrar ese gap de lo que realmente necesita el paciente, ¿no? Porque muchas veces se nos van, pues, pequeños detalles como el sangrado acá que está en la mesa, o muchos aquí podemos cuantificar, ah, sí, este charco es de 200 mililitros, y habrá quien diga que no, que es de 300, habrá quien diga que es de 400, luego acá en el sello no vemos cuánto hay, cuestiones así van a ir alterando la manera en la que reponemos líquidos o los líquidos que realmente requiere el paciente. Si nosotros tenemos un monitor que nos proporcione esta información, pues se va a ver el beneficio. Y se va a ver el beneficio incluso en cirugías en las que el paciente, el cirujano haya hecho un trabajo impecable, se puede complicar por el simple hecho de que nosotros le administramos más volumen al paciente de lo que realmente necesitaba, ¿no? Y aquí está el claro ejemplo, ¿no? En esta anastomosis, suponiendo que el trabajo, la sutura haya quedado perfecta, inmaculada, se puede complicar porque, pues tristemente, le pasamos más volumen de lo que el paciente requería. Y esto me refiero a urgencias o dentro del mismo quirófano, el haberle metido volumen de más, ¿qué va a hacer? Todo este tejido, ustedes ven aquí, pues se edematiza y al edematizarse aumenta la tensión y esta tensión pues va a causar que haya salida, en este caso, pues del material intestinal, lo cual va a complicar al paciente, le va a causar una peritonitis, que lo puede llevar a una sepsis, y de ahí a la muerte y todo por que sobrecargamos de líquido al paciente. Y muchas veces pensaríamos, bueno, es que ¿qué tanto puede afectarle tantita agua al paciente? Pues realmente, como en este ejemplo, podemos ver que sí afecta y bastante, ¿no? Porque puede llevar al paciente a una peritonitis y de ahí a una sepsis y de ahí a la muerte y todo porque lo sobrecargamos de líquidos. Y en este mismo ejemplo puede pasar exactamente lo mismo si hacemos lo contrario, ¿no? Que lo contrario sería quedarnos cortos en cuestión de volumen. La misma cirugía, misma zona, todo igual, y aunque la sutura quede perfecta, si yo como anestesiólogo
no le administro el volumen que el paciente requiere, ¿qué pasa? Todo este tejido se va a volver friable porque está hipoperfundido, y al estar hipoperfundido se va a romper, se rompe la sutura, hay salida, el mismo resultado del mismo contenido intestinal, lo cual me puede desencadenar una peritonitis. El paciente va a pasar a la terapia intensiva, va a estar hospitalizado más tiempo, recibiendo tratamiento, entrar a lavados posteriores, puede desarrollar sepsis y puede fallecer. ¿Y todo por qué? Porque yo me quedé corto, ¿no? Me quedé corto en volumen y de ahí se complican todas las cosas. Entonces, lo ideal es, pues, no quedarnos muy cortos ni administrarle de más. Y bueno, para eso existen protocolos ERAS, que ERAS quiere decir Early Recovery After Surgery. Y bueno, estos protocolos, si bien son multidisciplinarios donde participa enfermería, cirugía, medicina interna, anestesiología, terapia intensiva, y se aplica desde preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio, y han mostrado un verdadero beneficio para los pacientes. Uno de los temas más importantes es durante el intraoperatorio hacer una terapia dirigida por metas. Y esto es hacerlo en pacientes de cirugía programada, porque todos estos protocolos están hechos en cirugía programada, ¿no? Y por lo general no se hace así, no monitorizamos al paciente que está estable porque decimos, pues está estable, no lo necesita. ¿Para qué gasto yo un insumo en ese paciente que no lo requiere, ¿no? ¿Y qué hacemos? Hacemos un monitoreo básico, y al hacer el monitoreo básico, pues nos quedamos sin esa información vital que hemos estado discutiendo, que puede realmente cambiar el rumbo de nuestro paciente. Y bueno, hay muchos artículos que hablan acerca de los efectos de la terapia dirigida por objetivos basados en parámetros dinámicos, en los pacientes postquirúrgicos. Este fue un metaanálisis donde hablan acerca que si se hace la terapia guiada por objetivos, siempre los pacientes postquirúrgicos o que están en la terapia intensiva, sus días de estancia hospitalaria pues se van a ver disminuidas, y va a mejorar la mortalidad, o va a mejorar el pronóstico de todos estos pacientes siempre que se haga esta terapia dirigida por objetivos. Y esto lo publicó el doctor Benes, que tiene un protocolo para este tipo de pacientes, ¿no? Para monitorizar, que ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos que existen acerca de la terapia dirigida por objetivos. Y bueno, hoy yo les quería presentar o hablar o recordarles a muchos de ustedes, porque muchos ya lo conocen, una técnica de monitoreo hemodinámico no invasivo, que es a través de la biorreactancia, ¿no? Esta biorreactancia, que ahorita les voy a explicar más adelante cómo funciona, presenta grandes ventajas, ¿no? Porque como pueden ver aquí en esta imagen, lo que se necesita para obtener esos parámetros hemodinámicos de una manera no invasiva es colocar 4 sensores, que son 4 estampas, ¿no? Esto lo puede colocar cualquier persona, lo puede colocar el personal de enfermería, lo puede colocar el estudiante, el R1, el de la especialidad que sea, hasta, podría yo decir que hasta los camilleros podrían ayudarnos, ¿no? Todos nos pueden ayudar a obtener parámetros hemodinámicos avanzados, porque solamente hay que colocar estos parches y se inicia la monitorización, lo cual no sucede con muchas otras técnicas como las invasivas, porque pues no cualquier persona coloca un catéter de arteria pulmonar, ¿ah? No cualquier persona coloca los catéteres para la termodilución transpulmonar, e incluso algo que es relativamente sencillo como colocar la línea arterial también requiere de cierta habilidad y práctica para colocarlo. Y todas estas técnicas invasivas pues traen riesgos, ¿no? Como desde una pequeña infección hasta que el paciente caiga en paro, ¿no? Siempre que colocamos el catéter de arteria pulmonar, pues lo tenemos que hacer con el carrito rojo al lado. En este caso, realmente no necesitamos nada. Si acaso,
necesitaríamos lavar el área y en algunos casos, si yo fuera el paciente, por ejemplo, pues rasurarlo, ¿no? Pero fuera de eso, no requiere de nada más. Y incluso esta tecnología es tan amigable que nos indica si el mismo parche o la misma pegatina está bien colocado. En este caso, nos arroja estas alertas en rojo, que nos dicen que está mal colocado, y esto típicamente ocurre cuando obstruyen las prominencias óseas, ¿no? En la parte superior, pues las clavículas, y en la parte inferior, pues las costillas, sobre todo las más bajas, las flotantes. Hay que moverlo un poco, que no esté sobre los huesos, y ya vamos a obtener la señal de que está todo ok, ¿no? Y podemos continuar. Y el mismo equipo empieza a marcar en automático. Y vamos a empezar a obtener estos parámetros hemodinámicos avanzados, ¿no? Y bueno, también recordarles que cada uno de los sensores pues tiene su indicación específica, ¿no? El sensor va a marcar, o va a tener la marca que diga que va en la parte superior derecha. Y esto puede ser tanto en la parte anterior del tórax como en la parte posterior, ¿no? Y bueno, como cualquier otro dispositivo, pues tiene las ventajas de personalizarlo con los datos de nuestro paciente, guardar esta información para posteriormente imprimirla y anexarla dentro de nuestro expediente, si no tenemos expediente clínico electrónico. Si tenemos expediente clínico electrónico, próximamente toda esa información podrá ser transportada, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho, sobre todo a ahorrarnos tiempo con las notas, porque todo se va a pasar de manera automática, o por el momento lo podemos descargar o imprimir, y de esta manera nosotros tomar decisiones de lo que realmente necesita nuestro paciente. Nosotros vamos a poder escoger qué parámetros son los que vamos a querer visualizar de nuestro paciente para poder tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, aquí nos marca el delta del volumen sistólico indexado, nos indica que es de 4. Entonces este paciente, como no tiene esa gran variabilidad, pues no nos va a representar, o nos está indicando que este paciente pues no es respondedor a volumen. Aquí vemos la famosa curva de Frank-Starling, ¿no? Cuando estamos hasta arriba de la curva, pues este paciente no es respondedor a volumen, porque pues tenemos una buena precarga y un buen volumen sistólico. Entonces este paciente pues no va a requerir de volumen, ¿no? La curva de Frank-Starling, que alguna vez en la carrera estudiamos la ley de Frank-Starling, bueno, ahora lo estamos viendo aplicado en este monitor, y bueno, lo podemos ver en muchos ojos, ¿no? Y el verdadero valor que yo le veo al monitoreo hemodinámico no invasivo es que nos permite ver la tendencia de nuestros parámetros. Podemos ver si ese paciente va mejorando o va empeorando, ¿no? Ahí es donde está realmente el valor, porque muchos de mis colegas dicen, no, es que el monitoreo no invasivo pues no es tan exacto, pero algo que yo siempre, o de la manera en que yo veo las cosas, es que nosotros los médicos tratamos al paciente, no a la enfermedad, ¿no? Porque hay pacientes, o sea, un médico trata enfermedades, pero un buen médico trata al paciente con la enfermedad. Y esto se refiere a todas las comorbilidades o diferentes necesidades que van teniendo nuestros pacientes. No podemos encasillar, no sé, una pancreatitis en un joven, que en un anciano, que en un paciente obeso, que en un paciente con insuficiencia renal. Todo eso va a cambiar. Por eso es que nosotros tratamos al paciente y no la enfermedad. Ajá. Y lo mismo debe de ser con esto. No debemos de tratar números, ¿no? Debemos de tratar a nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros sabemos que tiene alguna comorbilidad, pues saber qué es lo adecuado para ese paciente, ¿no? Porque si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, pues vamos a saber de entrada que su volumen sistólico pues no va a ser el ideal o el estándar de un paciente que está completamente sano. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que adecuarlo a nuestra experiencia y a la necesidad del paciente, pero podemos ver justamente pues cuál ha sido la tendencia, ¿no? Desde que mi paciente está hospitalizado, si ha ido a la mejora o ha ido empeorando, ¿no?
Y bueno, para entender un poquito más de qué es esto de la bioreactancia, pues hay que recordar que existen características, ¿no? Sobre todo de los líquidos, por eso es que tengo aquí una botella de agua. Y si yo le paso una corriente eléctrica, pues vamos a tener resistencia y capacitancia. Y esto lo pongo porque vamos a diferenciar ahorita de lo que es la bioimpedancia y la bioreactancia, porque muchas veces cuando hablo de esta técnica de monitoreo, mucha gente lo confunde con la bioimpedancia y no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la impedancia, pues obviamente como su nombre lo dice, va a impedir el paso de la corriente eléctrica. Y la reactancia, pues la va a almacenar temporalmente. Entonces, en la impedancia disminuye la amplitud o el tamaño de la corriente eléctrica, va a sufrir influencia de equipos eléctricos o de electrodos. Esto pasa siempre que tenemos el ventilador a un costado y el paciente está monitorizado con bioimpedancia. Muchas veces hay este ruido, ¿no? Y también los pacientes obesos, también eso llega a afectar cuando utilizamos la impedancia, ¿no? También va a ser impactada la localización de los sensores, ¿no? Y la presencia de líquido en el tórax. Ahora, la reactancia, que es este monitor de los que yo les estoy hablando ahorita, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a trazar el pasaje de la corriente eléctrica, pero en este caso no va a sufrir la influencia de otros equipos médicos. O sea, no va a haber ruido, claro, a menos de que sea por un impulso eléctrico. Fuera de eso, no hay ningún, o sea, el ventilador, por ejemplo, no afecta esta lectura. Cuando utilizamos reactancia, no se va a ver afectada la lectura por la composición corporal del paciente o por la presencia de líquido en el tórax. Y aquí un pequeño video de cómo es que funciona esto, ¿no? Es como cuando aventamos una piedra a un lago, pues se va a generar estas olas y no importa la distancia del centro, siempre la frecuencia se mantiene, ¿no? Aquí lo que va a ir cambiando, lo que vamos a estar viendo, es que las olas, obviamente la amplitud nos va a señalar pues de qué altura es la ola, ajá, y esta va a ir cambiando conforme pasa el tiempo o se aleja del sitio donde ocurrió esto, ¿no? También importante, vamos a poder obtener la frecuencia y con esto el equipo va a poder calcular tanto el volumen sistólico con la amplitud de la onda y la frecuencia cardíaca. Entonces, esto pasa igual que en las líneas arteriales de presión, utilizamos transductores, el área bajo la curva, pues nos va a indicar justamente el volumen sistólico y la frecuencia. Entonces, volumen sistólico por frecuencia, obtenemos el gasto cardíaco. Y todo esto, pues de manera no invasiva. Entonces, los sensores van a tener una parte externa y una interna. En la externa es donde se envía la señal, esto se va a graficar, y los sensores internos la van a recibir y van a volver a graficar. Y es el tiempo en lo que tarda en leer la señal enviada y la señal recibida. Eso se le conoce como el desfase de señal o el atraso de señal, o en inglés el famoso phase shift, ¿no? Y bueno, el paso de la sangre por el tórax va a alterar la reactancia del sistema de forma intermitente, ¿no? Cada latido, y es medida a través del atraso o el desfase de la señal de la corriente eléctrica, ¿no? Y estos son ejemplos que, pues no es lo mismo cada uno de los latidos. Y una ventaja de este sistema es que va a ir midiendo latido a latido cómo va cambiando este volumen sistólico, este gasto cardíaco. Aunque claro, en el monitor pues, nos va a aparecer un promedio de cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, una vez que colocamos nuestros sensores, lo conectamos al monitor, vamos a tener una corriente de alta frecuencia. Esta corriente, lo que pasa, aquí vemos el tórax de nuestro paciente, porque ese realmente es el único requisito, que nuestro paciente tenga tórax, y creo que todos lo tienen. Empieza a registrar el latido cardíaco, ¿no? Se manda la señal,
se recibe la señal, se grafica el momento que se manda la señal, se grafica el momento que se recibe, y todo esto lo va a trasladar al phase shift, y vamos a obtener la curva como la vemos en nuestros transductores de presión, donde el área bajo la curva nos va a indicar el volumen sistólico, como está aquí, y la altura de la curva pues nos va a indicar pues la presión, ¿no? De la sístole y la diástole. Y de esta manera el equipo calcula tanto el volumen como el flujo que va teniendo nuestro paciente, ¿no? Entonces, al momento del time delay o el desfase de señal, es que se va graficando de esta manera, como cuando se grafica con los transductores de presión. Sin embargo, este no tiene per se un transductor de presión, porque todo es a través de la desfase o del time delay que tiene en lo que se envía la señal y se recibe la señal. Entonces, evidentemente, el flujo va a cambiar estas ondas, ¿no? Este monitor de Baxter, que se llama Starling, pues bueno, nos va a dar la medición de esta variación del volumen en el tórax, y como ya vimos, si hay variación del volumen sistólico, nos va a indicar que nuestro paciente es respondedor a volumen. Y lo mismo que en nuestra curva de presión arterial, pues la porción ascendente es positiva. Para la curva de volumen, pues va a representar la sístole, y el flujo sistólico total, pues es el área bajo la curva, y se representa pues el volumen sistólico, ¿no? Y lo que ya mencionamos, volumen sistólico por frecuencia cardíaca igual a gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo esta tecnología, como la biorreactancia, se compara a otras tecnologías? Bueno, las ventajas van a ser que es un método preciso y acurado, y hay estudios que hablan acerca de esta precisión en comparación con el gold standard, que es nuestro catéter de arteria pulmonar, donde realmente la diferencia es mínima. Hay estudios que mencionan hasta un 93% de exactitud de este método, a pesar de ser no invasivo. Es un método continuo. Esto es una gran ventaja, sobre todo para lo que ya habíamos mencionado, de estar valorando y viendo la tendencia de mi paciente, si va mejorando o va empeorando, y qué puedo hacer yo para evitar que se deteriore. Y gracias al método continuo que tenemos con esta tecnología, no, el paciente no se nos escapa de las manos, ¿no? Porque otra de las tecnologías muy útil y comúnmente utilizada, que podría ser el ultrasonido o el eco, es muy útil siempre y cuando uno tenga la experiencia de saber leer lo que está, y dos, que tenga la paciencia de estar ahí todo el tiempo con el paciente. Entonces ahí es donde tristemente el eco muchas veces, como no podemos estar con el paciente, con el transductor en el pecho del paciente todo el tiempo, pues muchas veces al dejar de monitorizarlo perdemos esa oportunidad, y esta es una ventaja que tiene este equipo al ser continuo, ¿no? No hay necesidad de calibrarlo, simplemente se colocan los sensores e inicia la monitorización del paciente. No es operador dependiente, porque esto típico en la terapia intensiva, sobre todo volviendo al ejemplo del eco, el adscrito de la mañana ve algo en el eco y dice, ah, le falta volumen, empieza a pasarle, le empezamos a pasar. Llega el adscrito de la tarde y él pone el eco y él ve otra cosa, él dice, ya estaba pasado, entonces ciérrale. ¿Y qué pasa? Que el paciente va como montaña rusa, súbele, bájale, ponle líquido, quítale, y así va. En cambio, con esto, como todos vemos el mismo gasto cardíaco, la misma resistencia total periférica, el mismo variabilidad de volumen sistólico, se mantiene más uniforme el tratamiento del paciente, ¿no? Se va a medir directamente en el tórax del paciente, esto porque es una ventaja, porque existen otros dispositivos no invasivos que requieren o se colocan en la periferia del paciente, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos un dispositivo no invasivo en la periferia, ¿qué pasa si ese paciente requiere vasopresores a altas dosis? El vasopresor va a hacer la vasoconstricción y no va a permitir la lectura con este tipo de tecnología. O si el paciente está hipotérmico, la hipotermia pues nos va a desencadenar la vasoconstricción y no va a llegar. O si el paciente tiene vasculitis, pues tampoco va a llegar.
pues tiene ahí ciertas limitantes ese tipo de tecnología. En otras cosas será muy útil, pero en general, pues si el paciente no tiene extremidades, no tiene dedos, si no tiene vasopresor a altas dosis, si no tiene frío, si tiene vasculitis, pues todo eso contraindica el uso de esa tecnología. En este caso, lo único que requerimos es que el paciente pues tenga un tórax, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Y va de la mano con el siguiente punto, que pues, es una tecnología que no se ve afectada por la cantidad de vasopresor que le coloquemos al paciente o si el paciente tiene arritmias, ¿no? Y se puede utilizar tanto en pacientes de ventilación espontánea como pacientes que estén en ventilación mecánica. Ahora, algunas de las condicionantes que tiene esta tecnología, pues obviamente no existe producto perfecto, siempre hay algo. Y en el caso de la biorrectancia, pues es si el paciente tiene sobre todo anomalías de la aorta, ¿no? Esto es la condicionante en este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque como ya vimos, esa señal que se envía a través de los sensores, pues donde va a detectar la mayor cantidad de volumen es a nivel de la aorta. Y si nosotros tenemos una anomalía, siendo esto un aneurisma o una estenosis o insuficiencia aórtica grave, como lo menciona aquí, o shocks intracardíacos, sobre todo muy complejos, pues es donde nos condiciona mucho la lectura, ¿no? Marcapasos unipolar, pues porque manda una señal eléctrica, ¿no? O que necesitemos algún otro parámetro que evidentemente la tecnología no invasiva no nos va a dar, como es el agua extravascular pulmonar, ¿no? O requerir la presión de la arteria pulmonar, pues obviamente eso no nos lo da, sino nosotros requerimos estos parámetros para nuestro paciente, pues existen otras tecnologías, ¿no? Más invasivas que nos van a dar estos parámetros. Y en el caso de cirugía, pues cuando utilizamos, bueno, el cirujano utiliza el electrocauterio, durante el uso del electrocauterio se corta la lectura, pero una vez se suelta el electrocauterio se recupera inmediatamente. Entonces, eh, para que sepan que pues, sí se corta la señal, pero podemos continuar, ¿no? Y realmente, pues, ¿qué tanto se utiliza el electrocauterio durante la cirugía? Pues es mínimo. Entonces, realmente esta tecnología se puede ocupar en todas las áreas críticas del hospital. Como ya mencionamos y hicimos algunos ejemplos durante la presentación, lo podemos utilizar desde urgencias, en quirófano, en la terapia, sobre todo en paciente séptico. Les recomiendo lean el estudio FRESH. El estudio FRESH es un artículo que habla acerca del uso de la tecnología no invasiva en pacientes sépticos y Baxter está haciendo un esfuerzo y los invitamos. Tenemos una serie de webinars acerca de sepsis y cómo mejorar las condiciones del paciente séptico durante el año, ¿no? Y bueno, hay áreas en las que podemos explorar este tipo de tecnología, como las salas de hemodinamia, las terapias intermedias, las unidades tocoquirúrgicas, esos pacientes, los códigos Mater, ¿no? Esos pacientes de alto riesgo de eclampsia y preeclampsia. Es súper útil el colocar este método no invasivo y obtener esos parámetros hemodinámicos avanzados, ¿no? Por ejemplo, si vamos a bloquear a una paciente embarazada, pues siempre que se hace el bloqueo, ¿no? En la anestesia, pues siempre administramos esa carga hídrica previa, ¿no? Porque sabemos que cuando bloqueamos al paciente, pues se pierden las resistencias, pero nunca calculamos exactamente cuánto es ese volumen que requiere. Por eso yo les mencionaba que en el quirófano podemos optimizar al paciente antes de que entre, ¿no? Siendo una de estas motivos, la anestesia regional, donde sabemos que es una condición sine qua non el que se pierdan las resistencias, ¿no? Entonces, saber si se pierden las resistencias por efecto del anestésico, cuánto reponerle o si incluso iniciar la administración de un vasopresor. Entonces, son áreas de oportunidad donde productos como este brillan, ¿no? Y nos dan ese aporte o ayuda o guía que necesitamos, ¿no? En urgencias, pues es el área de primer contacto en el hospital. Muchos de estos pacientes ingresan inestables hemodinámicamente, ¿no? Y si están tienen alterada el estado de conciencia
y no sabemos más y el tiempo va pasando, este es el método, y una de las razones por las cuales estoy dando esta plática, es el método que más rápido se coloca, ¿no? Y se obtienen datos sin requerir un gran entrenamiento previo. Y todos vamos a ver lo mismo. Entonces, si no podemos hablar con el paciente en lo que sale en los laboratorios, demás, podemos irlo monitorizando de manera sencilla e ir teniendo un poco más de datos para hacer un diagnóstico certero de lo que realmente requiere nuestro paciente, ¿no? Porque pues no es lo mismo un paciente deshidratado que un paciente con insuficiencia cardíaca, como mencionamos anteriormente. Y bueno, todo esto para brindarle al paciente el volumen óptimo que requiere, porque ya vimos qué pasa si nos quedamos cortos en una cirugía sencilla como una anastomosis, o si hay cirugía de ortopedia, de gineco, de nuestras cirugías del día a día, que muchas veces que son tan cotidianas que pensamos que no requieren de monitoreo, se pueden llegar a complicar porque le metemos más volumen, y el tener más volumen edematiza la herida del paciente hasta la más superficial en la piel, y eso va a hacer que pues, la sutura nos cierre por el edema importante o porque nos quedamos cortos, hipoperfunde. Entonces afecta cosas tan sencillas como el cierre de la herida quirúrgica, ¿no? Y bueno, el quirófano que ya mencionamos, pues si es una cirugía de urgencia, este se coloca rápidamente. Si se cuenta con poco tiempo, pues este método de biorreactancia a través de 4 parches sería el ideal. Nos va a ir a ayudar a guiar la reposición hídrica con las pérdidas insensibles, todo esto para mantener la estabilidad hemodinámica. Y en UCI también se puede utilizar, sobre todo en esos pacientes que muchas veces los intensivistas dicen, bueno, ya está estable, ya lo podemos ir destetando del vasopresor, ya no requerimos tanto el monitoreo. Esta es una opción, porque entiendo que sí hay pacientes que requieren un monitoreo invasivo, de que se requieren la toma constante de muestras, de que requerimos un catéter. Sí, pero hay también algunos que pudieran ser beneficiados por esto, ¿no? Lo cual nos va a ayudar a calcular los líquidos, ¿no? Para evitar, obviamente, neumonías, para evitar la necesidad de ventilación mecánica o evitar insuficiencia renal aguda, ¿no? Muchas veces cuando nos quedamos cortos. Y bueno, en la cuestión de sepsis, nos va a evitar la evolución de sepsis a un choque séptico, nos va a permitir calcular la cantidad de vasopresores y la dosis es la adecuada para mi paciente, porque voy a estar viendo la tendencia de mis parámetros hemodinámicos, y todo esto pues nos va a ayudar a mejorar tanto al paciente como nosotros mismos como médicos, nos va a brindar mayor seguridad de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y múltiples estudios muestran estas conclusiones, que todo paciente, y no me refiero solo a biorreactancia, sino al monitoreo hemodinámico en general, pero como ustedes ya vieron, la biorreactancia sí representa algunas cuestiones a favor, ¿no? Que es cualquiera lo puede colocar, es continuo y nos va a ayudar, ¿no? Y se coloca súper rápido, no se requiere entrenamiento previo. Y si colocamos 4 parches en el tórax del paciente y guiamos la terapia, la terapia guiada por objetivos o la fluidoterapia en nuestro paciente, podemos ver resultados favorables, como el tiempo en UCI, pues se va a disminuir 2.8 días, ¿no? El balance de líquidos, todo paciente que es monitorizado se administra muchísimo menos volumen. Entonces, una diferencia de 3.5 litros es algo muy importante. Evidentemente, si un paciente tiene 3.5 litros de más que requiere, pues ahí es donde se nos genera todas las neumonías, se aumentan, obviamente, el uso de la ventilación mecánica, van a aumentar, obviamente, los días de estancia intrahospitalaria, todo porque estamos metiendo, pues, volumen de más, ¿no? También los vasopresores, cuando hacemos este tipo de monitoreo, se ve que el uso del vasopresor disminuye hasta en 32 horas, ¿no? Y inicio agudo de diálisis también disminuye 13%. Y bueno, hay diferentes protocolos en el manejo del paciente hemodinámicamente estable o inestable. Este protocolo, por ejemplo, del doctor Ramsey,
que fueron pacientes que entraron a cirugía abdominal, resección de cáncer urológico, gastrointestinal, ginecológico o cirugía de Whipple, ¿no? Todos esos pacientes se vieron beneficiados por el monitoreo hemodinámico y solamente con un parámetro diana, ¿no? Un parámetro hemodinámico que se fijaron que es la variabilidad del volumen sistólico. Aquí, estos pacientes que tuvieron alguna variabilidad o que eran respondedores a volumen, se le administraba un fluido, en este caso, este protocolo, un coloide, pues nada más administrar el volumen cuando el paciente tenía una variabilidad de volumen sistólico alto, se vieron estos resultados, ¿no? El retorno más rápido de la función gastrointestinal, 3 a 4 días, ¿no? Más rápida la ingesta por vía oral, 4 frente a 5 días, y una disminución de 2.5 días en el tiempo de estancia hospitalaria. Y esto nada más con un parámetro hemodinámico avanzado, ¿no? Porque nosotros vemos si el paciente tiene una variabilidad de volumen sistólico por arriba de 12, pues le administramos volumen. Y si esta variabilidad continúa, pues continuamos con la administración de volumen, así hasta que el paciente obtenga el volumen necesario. Así de sencillo, así de fácil. Y si no lo necesita, pues detenemos y continuamos la monitorización. Este es el protocolo más sencillo que yo he podido encontrar y aún así representa una gran ventaja el dar al paciente de alta 2.5 días antes, solamente con un protocolo. Y bueno, existen muchos otros, como el de Calvo-Vicino, que esto se utilizó igual en cirugía mayor electiva, y aquí sí ya utilizamos más parámetros como el volumen sistólico, el índice cardíaco, la presión arterial, y obviamente con estos parámetros la intervención va a ser fluidos, vasopresores inotrópicos, y al seguir estas sugerencias del monitor, se vio que se disminuyeron las complicaciones postoperatorias y también hubo una disminución de los días de estancia hospitalaria, ¿no? Donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Monitorizamos al paciente. Aquí lo que yo sugeriría es hacer un levantamiento pasivo de piernas y ver si hay cambio en el volumen sistólico, porque aquí en el protocolo mencionan el ya administrar volumen de entrada, pero si el paciente no lo requiere, pues ya le metimos volumen que no necesitaba. Entonces, por eso yo sugiero el levantamiento pasivo de las piernas. Si tenemos este cambio en el volumen sistólico, pues hay que optimizarlo, ¿no? Llevarlo a que ya no tenga esa variabilidad. Y una vez optimizado el volumen sistólico, vemos cómo está tanto la presión arterial media de nuestro paciente como el índice cardíaco. Si tenemos una presión arterial media baja, pero un índice cardíaco adecuado, por arriba de 2.5, pues este paciente, pues le vamos a iniciar vasopresor. Ahora, si la presión arterial es la adecuada, tiene un volumen sistólico adecuado, pero aún así tiene un gasto cardíaco por debajo de 2.5, a este paciente es al que le iniciamos inotrópico. Y como ese, hay varios, como este de Lugo, que igual toma varias variables para tratar al paciente. Por ejemplo, tengo la presión arterial media baja, sí, tengo el índice cardíaco bajo, pero hay que checar cómo está la variabilidad de mi volumen sistólico. Si esa variabilidad es elevada, pues aquí a este paciente hay que administrarle volumen, ¿no? Por este problema en la precarga del paciente. Ahora, si la variabilidad está por abajo de 15 y tenemos un índice cardíaco bajo, pues nos está indicando que ese paciente requiere un inotrópico, y en el caso de que la presión arterial media no esté baja, y el índice cardíaco está por arriba de 2.5, pues perdón, que la presión esté baja, pues ese paciente requiere de vasopresor. Y bueno, hay varios estudios que muestran todo lo que ya les había mencionado, pero lo interesante es que estos estudios lo comparan con el beneficio, ¿no? En la reducción de costos que puede llegar a tener el monitoreo hemodinámico, sobre todo en una estadía en UCI, ¿no? Porque como ya vimos, si hacemos el monitoreo hemodinámico, nuestros pacientes tienden a estar menos tiempo hospitalizados que los pacientes a los que no les hacemos el monitoreo hemodinámico. A los que no les hacemos monitoreo hemodinámico, pues pueden estar de 8.8 días, más o menos 1, y los que sí, pues 5 días. Entonces ya hay una diferencia, 2.8 días.
Y esto pues implica un costo, ¿no? Esto fue tomado de un artículo ya viejito que no encontré uno nuevo, este es del 2005, que habla acerca de los costos actuales. Entonces, al día de hoy, estos costos son mucho mayores, ¿no? Entonces, el ahorro de si nosotros monitorizáramos a nuestros pacientes sería mucho mayor. Ajá. Y esto, pues, hablando nada más de la estadía, son $8,000, ¿no? De beneficio que se tiene con el monitoreo hemodinámico. Ventilación mecánica, también hay un beneficio porque lo vamos a ocupar menos y lo mismo va a pasar con las diálisis, ¿no? Y bueno, ya con esto termino mi presentación porque ya se me acabó el tiempo. Espero haya sido de su agrado. Les agradezco la atención. Cualquier duda que tengan, si requieren de algún estudio de lo que se comentó o más información acerca de lo que es la monitorización hemodinámica avanzada no invasiva a través de la biorreactancia, me pueden contactar en mi correo electrónico. Y no sé si haya algunas dudas. Tenemos 4 minutitos para responder algunas preguntas. Muchas gracias. A ver, aquí veo una pregunta de David Alejandro. Dice, buen día, doctor. Mi paciente con dispositivos cardíacos como marcapasos, ¿no afecta cómo se plasma la monitorización o se puede modificar en la computadora para que eso no sea un impedimento? Eso sí lo mencioné en una diapositiva, igual hicieron esa pregunta antes, pero sí, al tener el marcapaso y enviar un estímulo eléctrico, sí llega a afectar la lectura, ¿no? Porque los sensores van a detectar ese estímulo cardíaco, pero eso solamente ocurre con los marcapasos unipolares. Ya los marcapasos más novedosos, más recientes, no, curiosamente no tenemos esa afección, ¿no? Pero en el unipolar sí afecta. No sé, a ver qué otra pregunta tenemos ahí. Uso en pediatría. Bueno, hasta ahorita esto está aprobado por la FDA, aquí en México obviamente por la COFEPRIS, en pacientes mayores de 40 kilos. Habrá pacientes pediátricos que pesen más de 40 kilos. Me ha tocado pacientes de 14 años que pesan 80 kilos, entonces ahí va a depender más del peso del paciente que de la edad, ¿no? Pero hasta ahorita no tenemos per se sensores o parches pediátricos aún, pero seguramente próximamente estarán disponibles. Y bueno, espero haya sido claro, haya sido de su agrado, lo puedan aplicar, que sepan que hay métodos que les van a dar más seguridad a ustedes como médicos y la seguridad de sus pacientes la podemos asegurar aún un poquito más, ¿no? Aunque en medicina nada se puede asegurar, podemos tener más seguridad en nuestras acciones y de esta manera lograr el objetivo que creo que todos los médicos tenemos, que es la misma misión que tiene Baxter, que es la de salvar y sostener vidas. Y bueno, yo les agradezco mucho su tiempo y su atención. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Como dijo el doctor Patiño, si tienen alguna duda o necesitan información extra, pueden contactar a cualquier persona de Baxter. Quiero aprovechar el foro para invitarlos. El próximo martes 16 de julio, de 10 a 12 del mediodía, vamos a tener otra sesión de webinar, pero esta vez de Patient Blood Management. Están invitados para que ojalá se puedan conectar. Muchas gracias. To do what you want, you think